Mis buenas tardes, sí se le escucha. Profesora, buenas tardes, si se le escucha bien. Buenas tardes, Profesora, buenas tardes. ¿Se le escucha bien? buenas tardes con todos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión, ¿sí? Teniendo en cuenta ciertos criterios, recuerden que es muy importante la participación. Asimismo, recordarles que si hay estudiantes que están conectados desde otro dispositivo, por favor, darlo a conocer a través del chat, indicando sus apellidos y nombres completos, ¿sí? Para poder registrarlos, ¿sí? Recuerden que alumno que participa, alumno que es registrado, ¿sí? Y que cuenta con una nota adicional, ¿sí? Dicho ello, vamos a iniciar con la sesión, recordando un poco de los temas que hemos venido trabajando en base a la literatura, ya que el día de hoy pasamos a un tema muy particular que es referente al área de razonamiento verbal, ¿no? Entonces, para ello, para poder pasar a este tema del área, es necesario recordar ya los temas que hemos venido trabajando. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, qué es lo que hemos visto? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, ¿quién me podría manifestar? Tenemos a Medellín, a Aida, a Pedro. Profesora hizo una pregunta. Sí. No Es lo recordar los pudimos. temas que hemos desarrollado. A ver qué me puedes decir al respecto. ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué es lo que hemos visto? La clase pasada hicimos sobre la literatura medieval, Ya, ¿qué hemos dicho sobre la literatura medieval? ¿Qué es lo que hemos hablado? sobre sus características. ¿En qué se enfoca la literatura medieval? Mis buenas tardes y buenas tardes con todos. Acotando a lo Buenas- que mi compañera dijo y lo que usted está preguntando, hemos visto sobre la literatura medieval, sobre las características, los géneros que abarca, cómo se ha transmitido, en este caso de manera oral, y la literatura medieval abarca básicamente temas religiosos de carácter cristiano y de temas seculares de carácter heroico a través de los cantares de gesta. Ujú, ya. ¿Por qué surge la literatura? ¿Cuáles tus apellidos? Sara Dan On es tus apellidos. ¿Está Sí, correcto? mi primer apellido es Dan On y mi segundo apellido es Samamé. Samané. Samamé, con M. Ah, ay, Samamé. Samame tildada. Gracias. Ahí. Muy bien. Vamos a ir registrándolas a los que van participando. A ver, ¿qué más pueden agregar, chicos?
La literatura medieval también es una producción literaria que se desarrolló en Europa durante la Edad Media, aproximadamente desde un ciclo mm, mm, Ya, Huánuco Dextre, ¿verdad? Madeleine. sí, es un Huánuco de Extrema de Ley Eulalia. Ay, muy bien. A ver, acá en el chat también están participando. Dice literatura clásica, claro, eso también hemos trabajado. Hablamos del teatro, muy bien. A ver, ¿qué más pueden agregar? A ver, ¿qué características, aparte de los que han mencionado sus compañeras, tiene la literatura medieval? ¿Cómo yo reconozco una obra literaria perteneciente a dicho movimiento? También tiene influencia de la religión. Ya, ¿solo de la religión? Son influencias en parte de la religión y en la parte secular de la tradición heroica de la época, influenciada Secular. por conflictos como las cruzadas y la guerra secular, la guerra de la Reconquista en el caso de España. Además, son obras anónimas y también se destaca el surgimiento del amor cortés en el género lírico. Ujú. A ver, dentro de la literatura medieval, sí, recuerden que viene de la literatura clásica como antecedente, en el cual van a tener muchos de los aspectos o características de dicho movimiento, ¿no? Ellos se van a basar mucho en aspectos religiosos y laicos dentro de esta corriente literaria, ¿no? Donde su objetivo de la sociedad era dar a conocer, sí, los antecedentes o dificultades sociales, ¿sí? Ese era el objetivo que ellos van a tener para querer manifestar, ¿no? Sus historias a través del arte literario, ¿no? Entonces ese va a ser el objetivo principal de dicho movimiento. Y hay uno de los géneros literarios, no, mejor dicho, texto literario, que forma parte de este movimiento y nos da a conocer ciertos aspectos relacionados a la literatura medieval. ¿Qué corriente literaria hablamos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué texto literario trabajamos dentro de la literatura medieval? El clasicismo, profesora. ¿Cómo? El clasicismo. No, 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 no. Texto que forme parte de la literatura medieval. Si tú me dices clasicismo, nos referimos a, tipo de literatura, a corriente literaria. Con respecto al texto que está preguntando, repasamos el cantar del mío Cid. Muy bien. ¿Y en qué se enfoca el cantar del mío Cid? En las hazañas de un héroe, en este caso llamado el Cid, que resalta el honor y la reputación de este personaje en la época en lo que en ese entonces sería España. Es un personaje que a través de diversas hazañas heroicas logra recuperar el honor y la reputación tanto para él como para su familia.
Claro. ¿Cuántas veces él pierde su honor? ¿De qué forma pierde el honor el Cid? A ver. ¿De qué forma pierde el Cid su honor? Fueron dos veces que el Cid perdió su honor. En la primera por su destierro y en la segunda por la pérdida del honor de sus hijas. Muy bien, cierto. ¿Quiénes se burlaron de sus hijas? Del Cid. ¿Mm? A ver. ¿Quiénes fueron quienes se burlaron de sus hijas? Los infantes que estaban destinados a casarse con las hijas del Cid. Muy bien. ¿Y de qué forma se burlaron de ellas? Las deshonraron, es decir, abusaron de ellas. Muy bien. Excelente. Entonces, hemos visto diversos genes, claro, las maltrataron y las humillaron, ¿cierto? Cajas de billar. Chicos, por favor, estoy anotando a los que están participando también por el chat, así que si alguno no tiene los datos completos, les voy a pedir que por favor lo registren aquí en el chat también para poder registrarlos. Si no, no van a tener la nota adicional que se les ha mencionado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de las corrientes literarias, vamos a ver cómo los aspectos tanto sociales, históricos dentro de la generación van a impactar de tal manera que va a sobrellevar, sí, cada aspecto literario de la época. ¿No? Entonces va a ser fundamental dentro de cada una de las corrientes porque van a ser antecedentes que van a marcar el hito muy importante de la historia y de la literatura, porque va a ser una combinación de temas, ¿no? Va a haber aspectos sociales, aspectos históricos, ¿sí? Que van a ser relevantes dentro de los diversos textos que se van a manifestar en dicha época. ¿Sí? Entonces van a ser esos aspectos.
Muy bien, entonces vamos, sí, iniciando con las corrientes literarias, sí, con la literatura clásica, ¿no? Dentro del movimiento literario del clasicismo, ¿no? Donde se va a enfocar en aspectos clásicos de la época donde lo cotidiano, sí, las costumbres clásicas, va a ser una actividad cotidiana dentro de esta generación, ¿no? Entonces, va a ser aspectos muy significativos durante esta época que van a ser importantes porque dentro de la literatura medieval también va a formar parte de la historia, ¿no? Entonces, dicho ello, vamos a pasar a un nuevo movimiento que es, a un nuevo tema considerado con el nombre de analogía. ¿Alguna vez han escuchado? A ver, Sara, ¿no? Quiero que me digan su perspectiva, Sí, ¿no? ¿Qué es Miss. lo que eh, les han dicho de las analogías? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Qué es lo que tienen como referencia? Sí, Miss. Una A analogía ver. es una expresión que pretende relacionar dos palabras de manera que haya un nexo entre sí. Por ejemplo, pan, panadería, flor, florería. En este caso es una analogía en la que se relacionan objetos y los lugares en los que se venden. Ujú, claro, que haya una relación, ¿no? Entonces, el tema de analogías va a ser básicamente el enfoque de relación y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy, ¿sí? A ver, cuando hablamos del término analogías, nos vamos a la voz griega, donde vamos a manifestar que una analogía es la relación de semejanza o afinidad que va a existir entre dos pares de palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entre dos palabras. Va a ser una relación entre dos términos, ¿sí? Donde se va a relacionar Ana con Logos, ¿no? Se descompone el término Ana con Logos, ¿no? Donde Ana significa, sí, conforme, y Logos se va a significar, sí, razón. Entonces,
ahí determinamos el término analogía, ¿no? Que se va a significar una razón conforme, ¿no? Entonces, donde se va a enfocar en la relación de semejanza o afinidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos volante-autobús. ¿Qué tipo de relación creen que haya entre estas dos palabras? La relación es el objeto y el vehículo al que pertenece, en este caso. ¿Cuál sería la relación que existiría? Sí, Miss, como le decía, la relación en ese ejemplo es un objeto y el vehículo al que pertenece. Ya, pero eso sería la relación. El volante, ¿qué es del autobús? Es el timón del auto, del autobús. Sin eso, el auto no pudiera dirigirse Volante, o el autobús no se pudiera conducir. claro. Entonces, Ujú. Entonces decimos que el volante es parte ¿de quién? Del auto. El auto. Entonces tenemos una relación de parte todo. ¿Ya? Entonces, esa misma relación nosotros debemos de buscar dentro de mis alternativas, ¿no? Entonces, siempre, ¿ya? Es muy importante. Ahora, es por ello que va a existir diversos tipos de analogía, ¿no? Vamos a tener analogías simétricas y analogías asimétricas. Ahora, vamos a entender por qué se le denominará analogías simétricas. Por ejemplo, yo voy a decir que analogía simétrica, siempre y cuando, por ejemplo, yo tengo acá la palabra serena, sereno y calma. Ambas palabras, ¿qué significarán? ¿Son sinónimos o no? Palabras son sinónimas y significan tranquilidad. Claro, son sinónimos. Pero si yo invierto, por ejemplo, la ubicación y te digo calma y serena o sereno, ¿siguen siendo sinónimos o no? ¿Sigue habiendo una Sí, relación de siguen siendo sinónimos? sinónimas. Sí, Sí. el orden en el que están las palabras no altera la relación. Claro, entonces sigue siendo la relación de sinónimos. Por eso se le dice analogías simétricas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al yo invertir de ubicación o de lugar, pero sigue permaneciendo el mismo tipo de relación. No se modifica, no cambia. ¿Ya? Por eso se les dice analogías simétricas. Lo mismo sucede, por ejemplo, dentro de analogías por complementariedad, que significa que uno de ellos se va a complementar con el otro. ¿Qué quiere decir? Que los dos se necesitan para poder relacionarse o para funcionar. Por ejemplo, tengo hambre y comer. Si yo tengo hambre, ¿lo voy a asociar con qué? Comer. Con comer. Comer. Y si yo como es porque si yo voy a comer es porque tengo hambre. Exacto. Hambre, profesora. ¿Ya? Muy bien.
Exacto. Entonces, yo digo que son analogías por complementariedad porque se complementan. Entonces, ambas palabras, al invertirlos de ubicación, siguen manteniendo el mismo tipo de relación sin modificación alguna, ¿no? Ahora, yo te digo, por ejemplo, analogías cogenéricas. ¿Por qué llamaré o por qué lo denomino analogías cogenéricas? ¿Por qué? Porque las palabras que me va a aparecer o el par de palabras que yo voy a tener van a pertenecer al mismo grupo gramatical, no a la misma categoría gramatical. A ver, aparte de ser. Disculpe, se le escucha intercortado. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Manténgase en sala, por favor. Ya en breve ingresa nuevamente su docente. Chicos, ¿me logran escuchar? A ver, alguien que me confirme.
Sí, Miss. Ya, gracias, Se Sara. escucha. Su profesora Yulisa está teniendo problemas de red, ya no le está cargando la pantalla, pero ya en minutos se está conectando nuevamente. Ya manténganse en sala mientras les tomo por ahí una listita, ¿ya, chicos? Chicos, regresé. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss, se le escucha. Sí. Ah, ya, chicos, disculpes, tengo problemas con el internet, no me carga, así que si es que vuelvo a tener, me avisan, por favor, porque estaba hablando y de pronto se me regresé a la pantalla y estaba en negro. Como nadie me respondía, pensé que no me estaban escuchando y mi red era, ¿ya? A ver, seguimos. Les estaba mencionando, ¿no? Yo te doy, por ejemplo, el término bonito y bello. ¿Qué son? ¿Qué tipo de palabras son? A Son ver, Sara. adjetivos. Son adjetivos, exacto, son adjetivos aparte de ser sinónimos, ¿no? Ahora, si es que mi tipo de relación son palabras que son de adjetivos, ¿qué sucede? Voy a tener que buscar dentro de mis alternativas también palabras que sean adjetivos, ¿cierto? Entonces, si yo invierto el lugar, por ejemplo, te digo bello, bonito, igual siguen siendo adjetivos, entonces no cambia. Entonces, lo que acabamos de ver tanto en las analogías de sinonimia, de complementariedad y cogenéricas, son analogías simétricas. ¿Por qué? Porque al invertirlo de lugar o de ubicación, siguen manteniendo el mismo tipo de relación, no se modifica, no cambia, ¿no? Si yo lo cambio, por ejemplo, va a seguir siendo analogía del mismo tipo. Por ejemplo, si yo te decía calma y sereno, siguen siendo sinónimos. Si yo te digo comer hambre, siguen siendo también sinónimos. Entonces, permanece el mismo tipo de relación. ¿Ya? Entonces, por eso se les dice analogías simétricas. Lo contrario a ellos son los que llamamos analogías asimétricas. Cuando decimos que tenemos una analogía asimétrica, vamos a determinar y decir que son analogías asimétricas aquellas que al cambiarlas de ubicación, de orden, van a cambiar el tipo de relación. ¿Ya? Entonces vamos a tener por el producto, de causa-efecto, de ubicación, inclusiva, de intensidad, de oposición a antonimia, de función, de secuencialidad y de reciprocidad. Aquí con más ejemplos vamos a poder determinar cuándo es una analogía asimétrica. Por ejemplo, tenemos primero que conocer las partes de una analogía, qué elementos tiene y cómo yo los determino. Por ejemplo, tengo ahora día, que es mi par base, ¿no? Es una analogía que mi par base, que frecuentemente mi par base siempre me va a aparecer en mayúscula y o resaltada en negrita, pero va a destacarse de las alternativas, ¿no? Donde yo voy a desarrollar mi ejercicio en base a mi par base, ¿no? Por ejemplo, tengo hora y tengo día. Entonces, hora, día, un tipo de relación, ¿cierto? La hora es parte del día y el día es todo, ¿cierto? Entonces, esa misma relación, no las mismas palabras, sino que voy a buscar esa misma relación dentro de mis alternativas. ¿Y cuál es la relación? Parte, todo, ¿cierto? Luego yo tengo dentro de mis alternativas donde yo voy a tener que buscar ese tipo de relación. Por ejemplo, el año es parte del mes. ¿Será eso? No, Miss. Debería de ser al revés. El tiempo es parte del minuto. No, Miss. Tampoco, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿el mes es parte del año? Sí, sí, Miss. Ahí sí. ¿El siglo es parte de la centuria? No. ¿La edad de la época? Tampoco. Entonces, mi respuesta sería mi alternativa C.
¿cierto? Y a mi alternativa dentro del desarrollo de un ejercicio de analogía también se le puede decir par análogo, ¿no? Entonces, mi respuesta dentro de este ejercicio es mi par análogo alternativa C, que coincide con el mismo tipo de relación, ¿cierto? No es que contenga o muchas veces no confundamos o no nos basemos en que vaya a tener el mismo contexto, ¿sí? En base a su significado, sino que vaya a tener el mismo tipo de relación. En un ejercicio de buscar el tipo de relación, ¿ya? Y vamos a ver qué tipos de relaciones comunes vamos a encontrar. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? La relación de sinonimia, por ejemplo, foráneo extranjero, respeto, consideración. En antónimos tenemos aspereza, suavidad, simpatía, antipatía, ¿no? Que son antónimos. En agente característica, por ejemplo, tengo leche, el agente, ¿y de qué color, qué característica tiene la leche? Es blanca. Pero si yo te digo blanca y leche, ¿sigue siendo la relación de agente característica? ¿Seguirá siendo ese mismo tipo de relación? ¿O se ha modificado? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Sigue siendo el mismo tipo de relación o se modificó? Se modifica, profesora. Se modifica, ya no es agente característica, sino ¿qué sería? ¿Qué sería? Lindo Macedo Benítez, son tus datos completos, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Muy bien. Entonces, modifica, ya no es agente característica, sino sería característica agente. ¿Ya? A eso nos referimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de analogía sería esta? Sería asimétrica. Sería asimétrica. ¿Por qué? Porque al invertir el orden de las palabras, la relación se altera. Muy bien, es asimétrica. ¿Ya? Esa es la razón. Y es muy importante que nosotros lo vayamos a determinar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tenemos, por ejemplo, género, especie. Tengo ave y tengo canario. El canario es de la especie o del género ave. Y el pejerrey es del género pez. ¿Cierto? Entonces, igual, ¿no? Esta también va a formar parte de la asimétrica. ¿Por qué? Porque se va a modificar, va a cambiar. ¿Ya? Se va a cambiar el orden. ¿Sí? Muy bien. Continente contenido, ¿no? Es como objeto contenido, ¿no? Por ejemplo, el cofre, ¿qué contiene? Monedas. El cofre tiene monedas, tesoro. Oro. Miss. Tesoro. Tiene tesoro, exacto. La alcancía, ¿qué tiene? Monedas. Tiene monedas. Muy bien. Y objeto, lugar. Por ejemplo, la lavadora, ¿dónde lo encuentro? En la lavandería. En la lavandería. El teléfono, ¿dónde lo encuentro? En la oficina. En la oficina. ¿Ya? Muy bien, entonces en eso se va a enfocar. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos diversos tipos de relaciones de analogías asimétricas. Ya recuerden ellos. Lo que yo, en un ejercicio de analogía, ¿qué es lo que yo debo de buscar siempre? Sí. ¿Qué Una debo de buscar? relación. El tipo de relación, ¿ya? Ahora, un método para el desarrollo de este tipo de ejercicios es el famoso método del RON. El método del RON es para el desarrollo de los ejercicios de analogías. ¿Qué significa relación, orden y naturaleza? ¿Qué es lo que yo debo de verificar en un ejercicio de analogía? Primero, el tipo de relación. ¿Sí? Luego, el orden en el cual se encuentra.
para finalmente verificar la naturaleza que presente, ¿no? Entonces, yo debo de seguir ese proceso para el desarrollo correcto de estos tipos de ejercicio, ¿ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta referente al tema que acabamos de desarrollar? ¿Quedó alguna duda, alguna consulta sobre este tema? No, Miss, gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, desarrollemos esta siguiente actividad, ¿sí? En base a la explicación que se les ha brindado. A ver. Y a medida que van culminando o van desarrollando, van levantando la manito para que puedan participar y así registrarles su asistencia. ¿Ya? A ver, los que van trabajando van levantando su manito.
Muy bien, tengo solo a 2 participantes. Me imagino que son los 2 que han estado prestándome atención durante toda la clase. A ver, empezamos contigo, Pedro. Dice, oro, metal. ¿Qué tipo de relación tenemos en oro y metal? ¿Mm? Pedro. A ver, Sara. ¿Quién es Pedro? Con Sara. Sí. La 1 es con la letra C. La ¿Continúo 1 o y la espero, C. continúo o espero a mi otro compañero? No, continúa, pero a ver, analizamos. Oro, metal. Oro es el objeto y metal, Y el la metal, carácter la es clase de la... objeto. Muy bien. Entonces sería agente, carácter, Característica. agente, característica. Muy bien. Ahora tenemos trompa, elefante. La B. La B dice trompa es parte del elefante, pico, pájaro. Y dirán, pero Miss, ¿por qué? Si las demás también son características. Claro, son características, pero esta característica tiene una particularidad, ¿no? Que es dentro del rostro, ¿no? Y cumple una función. Así Muy es. exacto. Recuerden el método de relación, orden y naturaleza. Luego tenemos Lima, Perú. Miss, Capital. aquí habría dos posibilidades, A o B, porque ambas son ciudades capitales. Ujú. Ciudad, claro, y país, ¿no? Capital. Ahora, pero si nos damos cuenta, tanto la B, la C, la D y la E son capitales de países pertenecientes a A Europa y el Cairo a a Europa. ¿Y África. En cuál este de las caso, alternativas solamente forma la A, parte de la relación sudamericana? la A, Miss. Quito, Solo la. Ecuador. Exacto. Ya recuerden, la naturaleza. Luego tengo calor, fuego, intensidad. La C, la C. La A, la La A. A, frío, hielo o Sí. otoño, sequedad. La frío y Recuerden hielo. que es intensidad. El calor, cuando es en exceso, provoca un fuego. Fuego. ¿Cierto? El frío, cuando es mucho frío, provoca un hielo. La nieve provoca sudor o el otoño produce sequedad. Una de esas. La C, la ¿Cuál C. sería? La C, ya, por la naturaleza. Chef, profesor. A ver, este tipo de analogías, si ustedes se percatan, pero mis, acá esta relación no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de buscar? La relación con las alternativas. Por ejemplo, ¿el chef se relaciona con el abogado? No. ¿El chef con el No. juez? No. ¿El chef con el médico? No. Pero sí con la No. pero sí con la Sí, con la cocina. con la Cocina. Cocina. y el profesor con el Cocina, colegio. colegio, ¿no? Colegio. Entonces, lo que yo he buscado es la relación con una alternativa de ambos tipos, ¿cierto? Entonces, mi alternativa, ¿cuál sería? La D. La D. La D, ¿ya? Ahora, Margarita, Gardenia, ¿qué son? Flores. Son Tipos de flores. flores, claro. La C, la C. ¿Y cuál Con la letra sería? ¿La C. C? La C. Rosa. La C, la C, la C, la C. Rosa tulipán. Exacto. Ahora, este tipo de analogía es otra, ¿no? Es de 3. Por ejemplo, Maluma, Hawái. Maluma canta Hawái. ¿Y Yatra qué cantará? Yatra qué cantará? ¿Cantará despacito? No, eso canta Chayanne, ¿cierto? Sutra, Sebastián. Otra Miss. Sutra, Sebastián Yatra. Muy bien. Nara, igual, la 8 se parece con con la pregunta número 5. ¿La naranja tiene vitamina E? La D, profesora, la D. Es la La C. D, la D. D, porque la Es naranja la tiene C. vitamina C y vitamina K, ¿quién tiene? El kiwi, Kiwi. ¿ya?
Muy bien, entonces si ustedes se percatan, hay diferentes tipos de analogía, pero también nos percatamos que en estos ejercicios de analogía lo que yo también debo de verificar, ¿qué es? Que debo de conocer la variedad de temas, no solamente del área, ¿no? Debemos de conocer la variedad de temas que hay en los demás cursos. Mira, acá también ha venido ejercicio de música, algo coloquial, algo cotidiano que nosotros lo desarrollamos en nuestro día a día, ¿no? Y es muy importante relacionarnos con todos los aspectos temáticos de la sociedad. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, cuando hablamos de analogías, ¿en cuántos tipos se clasifica? Dos, Miss. Simétrica ¿Cuáles y son? asimétrica. Muy bien, Simétrica y simétrica y asimétrica. asimétrica. ¿Por qué yo digo que son analogías simétricas? Porque al modificar el orden de las palabras no se altera la relación. Muy bien, al modificar el tipo de orden, yo no altero el tipo de relación, ¿ya? Esa es una analogía, ¿sí? Simétrica. ¿Y cuándo es asimétrica? El orden de las palabras sí afecta a la relación. El orden de las palabras sí altera el tipo de relación, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, hay mayor cantidad de analogías así, métricas que simétricas, ¿ya? Hay mayor cantidad de ellas, ¿sí? Y es muy importante conocerlas, ¿ya? Entonces, en un ejercicio de analogía, ¿yo me debo de basar en qué? ¿En el tipo de quién? En el tipo de relación. Yo siempre me debo de basar en ello, ¿ya? En el tipo de relación que voy a presentar mi ejercicio. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas respecto al tema? ¿O todo claro? Ninguna, profe. Todo claro, Miss. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, si todo ha quedado claro, ¿sí? Nos quedamos aquí. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Repasen, revisen su teoría. Recuerden que es muy importante repasar y tener aspectos básicos sobre a todos los temas. ¿Y chicos? Muy bien, sin más que decir, me despido y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, Chao, profesora. profesora. Cuídese.